es muy importante que usted elija la modalidad que le convenga, de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades y a sus objetivos. El que usted se equivoque en elegir cualquiera de estas modalidades puede significar pues un fracaso en su pensión, una pensión que no es la que usted quería lograr. Hay otras personas que inician, hay otras personas que ya se pensionaron, muchas, y que bueno, pues nos agradecen y nosotros les agradecemos esa atención que tienen de informarnos, de decirnos ya me pensioné, ya estoy de verdad feliz, estoy contento. Nos da mucho gusto, de verdad. Entonces, pues queremos que sean muchos más los que se pensionen con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Un saludo muy afectuoso en donde quiera que estén, como siempre lo hacemos. De verdad que es una alegría poder darles, transmitirles alguna información que sé que les va a ser de utilidad. Como siempre, estamos hablando de pensiones y nos enfocamos generalmente a Ley 73, aunque muchos de estos temas también se enfocan en régimen pensionario 97, que ya hemos hablado también de ellos y que seguiremos hablando. Y en este caso, el tema es precisamente un tema recurrente, un tema que ustedes que están en el proceso de pensión, en cualquier parte de ese proceso, es decir, al inicio lo están pensando, ya están registrados en algún esquema, están en el final de este proceso y precisamente este es un tema para reforzar la importancia que pueden tener estos esquemas en su proceso de pensión. Y el tema es modalidades IMSS, cuidado con la que eliges. ¿Por qué? Porque de ahí se determinaría si ustedes están en un proceso de éxito para su pensión, si están tomando la mejor estrategia para su pensión. ¿Cuáles son las modalidades IMSS? Conocemos generalmente, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de modalidad 40, de modalidad 10, de trabajador del hogar, y que a veces incluso desconocemos los nombres. Modalidad 40. Su nombre oficial es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, así aparece en la ley. Modalidad 10, incorporación voluntaria como trabajador independiente, y bueno, la modalidad de trabajador del hogar. Entonces, el enfoque que queremos dar en esta plática es lo importante que es que ustedes sepan elegir qué esquema, qué modalidad es la que más les conviene en su caso muy particular. Esto es muy importante y reitero, de ahí se deriva el éxito que vaya a tener su pensión, que ustedes obtengan la mejor pensión. Cuando no elegimos correctamente esa modalidad que nos conviene y que esta elección se puede hacer a través de un plan de pensión, de una planeación de pensión, en donde ustedes se analice los factores, la situación particular en la que están en muchos aspectos. De ahí partiría precisamente el que ustedes puedan determinar qué modalidad es la que más les conviene a ustedes, porque si no se determina correctamente la modalidad de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su situación particular, de verdad que cada caso es particular, entonces puede ser que elijan un esquema o una modalidad incorrecta y esto les pueda crear errores que pueden ser irreversibles y que el resultado sea que obtengan una pensión menor a la que ustedes podrían obtener o que incluso no se obtenga una pensión. Entonces, el inicio de esta elección de la modalidad correcta que ustedes tienen que elegir o que van a elegir para lograr llegar a buen puerto en su pensión, en el logro de su pensión,
iniciaría precisamente con una planeación de pensión, con determinar una estrategia, con una asesoría o varias asesorías con personas profesionales que lo sepan orientar y que lo sepan, que sepan determinar de acuerdo a sus objetivos qué estrategia, qué modalidad es la que a cada uno de ustedes le conviene, porque precisamente el no tener estas asesorías, el no tener este plan, lo que va a determinar es que se cometan errores. Errores, como lo acabamos de mencionar, que pueden ser determinantes para el logro de una buena pensión. Determinantes y a veces irreversibles, porque hay errores que ya no tienen solución y vamos a mencionar algunos. Hay errores que se pueden corregir, pero que ya no nos van a dar el mismo resultado, precisamente porque pues ya se recorrió parte del camino incorrecto y bueno, hay que tratar de corregirlo para que ya no siga haciendo ese daño y que se logre precisamente tener un buen resultado. Otra parte de tener de asesoría profesional, de tener ese plan que yo siempre les voy a insistir que lo tengan porque es una herramienta que vemos el resultado en muchos de ustedes, en muchas personas que tienen un plan y siempre se los comento cuando platicamos, siempre les comento que se nota la diferencia del camino de ese proceso de pensión de una persona que tiene un plan, que tiene una proyección y de una persona que no lo tiene. Entonces, cuando se tiene esta asesoría o incluso asesorías para que ustedes resuelvan sus dudas, a veces es normal, no todos somos o nadie es experto en todos los temas. Entonces, muchos de ustedes se han preparado, incluso pues se han dedicado a escuchar nuestros videos, ¿verdad? Y ya conocen muchos temas, pero no se puede llegar a conocer todo si no se dedica a eso. Entonces, en este caso, siempre es recomendable que ustedes se asesoren y que cuando se asesoran, cuando van ustedes resolviendo estas dudas que se les presentan desde tengo derecho a la pensión, como lo hemos hablado en otros temas, qué me falta para lograr una pensión, en qué parte del camino estoy, qué es lo que tengo que hacer para llegar a una buena pensión, qué opciones me pueden presentar en un proyecto de pensión para yo elegir de acuerdo a mis objetivos y a mis posibilidades la pensión que yo quiera. Todo esto se puede resolver a través de asesoría y cuando tienen esta asesoría, este proyecto de plan, de verdad que van a vivir ese proceso de pensión con una paz, con una tranquilidad, que a diferencia de quien tiene todas estas inquietudes o estos miedos de iniciar con una información, con una investigación de este proceso de pensión que les genera angustia, precisamente el no resolver esta situación de incertidumbre, de falta de información del tema, crea una angustia, crea un estrés, crea una intranquilidad que es muy fuerte. Y yo de verdad lo que quiero transmitirles es que ustedes asesórense para estar tranquilos, para estar en paz. Nosotros los vemos cuando nos contactan para una asesoría y de verdad llegan con tanta intranquilidad, con tanta angustia y que afortunadamente cuando platicamos, cuando vamos resolviendo esas dudas que tienen, van generando esa tranquilidad y esa paz que no se compra con nada, porque estos procesos como otros, pero estamos enfocándonos en estos procesos de pensión, son muy estresantes. Entonces hay que buscar la manera, así como cuando se recomienda y si se tiene algún problema, alguna situación emocional, se recomienda, bueno, usted acuda con el psicólogo, así como cuando tienen algún malestar, acudan con el médico. ¿Para qué?
pues el experto analice su situación y les dé una solución. De igual manera, en este caso, si usted está en este proceso, de verdad que el que esté asesorado le va a dar esa paz y esa tranquilidad, y el que usted vaya postergando a veces el obtener la información es comprensible, pero no es recomendable. Es comprensible en el sentido de que es un procedimiento nuevo que usted va a iniciar, no sabe si tiene derecho a la pensión o ha oído tantas cosas y no sabe qué camino es el que va a tomar, no sabe si va a ser muy difícil, si usted lo va a poder lograr o no. Esa paz se la va a dar la información, y la información a través de asesorías profesionales, a través de planeaciones y proyecciones de personas profesionales que se dediquen a esto. Con mucho gusto siempre, pues nosotros con mucho gusto los podemos atender y realizarle directamente su planeación, su proyección de acuerdo a sus objetivos y a sus necesidades. Pero el obtener esta asesoría le va a dar esa paz. Contrario, como lo acabamos de mencionar, que si no la tiene y está postergando, como lo vimos en algún tutorial de mañana empiezo, o en enero empiezo, o el otro año empiezo con esto de mi pensión. No, hay que tomarlo con calma, hay que informarse, la información es poder, entonces hay que asesorarse, y si usted se va asesorando con la mayor anticipación posible, su plan va a tener más éxito. No hay que postergarlo. Hay que irlo haciendo, hay que tomar esa decisión de, a ver, voy a tomar una asesoría con la licenciada Yolanda para que me despeje estas dudas de las primeras que tengo. Yo tengo derecho, a qué tengo derecho, qué posibilidades tengo, ese tipo de información para que ustedes vayan iniciando o vayan recorriendo este camino de pensión. Entonces, estamos hablando de estas modalidades que existen y que son modalidades que pertenecen en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una gran posibilidad que nos está dando, que les está dando a todos ustedes que están en este proceso de pensión para poder lograr su pensión. Hablamos inicialmente de cuáles eran, en este caso, pues modalidad 40, ¿verdad? Continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que los errores que se pueden cometer en este esquema, en particular modalidad 40, vamos a ir hablando de cada uno. Sabemos que modalidad 40, como le llamamos comúnmente, hay que cumplir con ciertos requisitos. Los dos principales es que usted no tenga más, o que no hayan transcurrido más de 5 años a partir de su última fecha de baja, y que en los últimos 5 años hasta su fecha de baja haya cotizado usted por lo menos 250 semanas. Lo vamos a dejar así de concreto. Si usted cumple con esos dos requisitos, puede usted registrarse en modalidad 40. ¿Para qué le va a servir modalidad 40? Para aumentar sus semanas, para aumentar su salario promedio, para activar su conservación de derechos y poder pensionarse de la mejor manera posible. Es una herramienta con muchos beneficios. Pero, ¿qué errores se pueden cometer? ¿Qué es el enfoque que le queremos dar? De elige la modalidad que te corresponde, la modalidad que sea la mejor para ti. Entonces, ¿qué errores se pueden cometer cuando no elegimos bien esa modalidad? En este caso, modalidad 40 puede ser que se registre en modalidad 40 y que esté pagando un salario o registrarse con el salario erróneo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si se registra usted con un salario alto, en modalidad 40 ya no puede disminuirse ese salario. Entonces hay que analizar muy bien con qué salario le conviene a usted registrarse en modalidad 40. Sí se puede aumentar, actualizar cada año, pero no se puede disminuir. Entonces hay que elegir muy bien tanto el esquema, que en este caso estamos hablando de modalidad 40, para que se registre con el salario correcto. Aquí en modalidad 40 también nos da la oportunidad de pagar un retroactivo, pero también esto puede ser un acierto o un error, o se puede hacer de una manera incorrecta. Si usted de alguna manera tiene la posibilidad de poder pagar un retroactivo,
esta modalidad es la única que nos permite hacer el pago en una forma retroactiva, es decir, lo que dejó de pagar. Si su última fecha de baja no ha transcurrido 5 años, puede usted cotizar, es una oportunidad, no es una obligación, es una oportunidad que tiene de poder recuperar esas semanas que ha dejado de cotizar hasta 5 años a partir de su última fecha de baja, y lo puede pagar todo en una sola exhibición. Va a pagar recargos y actualizaciones, pero es una oportunidad si usted lo determina correctamente, porque puede hacerlo con el último salario que cotizó como mínimo, o si fue un salario mínimo, bueno, puede cotizar con el salario mínimo del año en que usted se quiera registrar, todo ese tiempo, todo ese periodo que dejó de cotizar, o puede hacerlo con un salario topado o un salario intermedio, el que usted determine. Pero aquí esa es la importancia de que usted elija tanto el esquema correcto, la modalidad correcta, como el salario correcto con el que usted se pueda pensionar y que sea el que más le convenga. En este caso, precisamente estamos hablando de que puede ser en esta parte, en esta fase de este programa o de esta modalidad 40, es el pago retroactivo, que también lo puede hacer y que puede ser un error si usted quería aumentar su pensión y que pague estos años que dejó de cotizar con un salario mínimo, porque usted lo pudo haber hecho con un salario topado o un salario más alto que le diera la oportunidad de obtener una pensión más alta. Pero también puede ser un error que usted, por ejemplo, únicamente quiera recuperar ese tiempo para tener derecho a la pensión y usted va por una pensión mínima porque sus factores así lo determinan y pues lo pague con un salario alto. No, aquí hay que determinar qué salario es el que más le conviene en su situación particular. Entonces, ese puede ser uno en el caso del retroactivo, pues que no pierda la oportunidad, porque hay muchas personas que por desconocimiento, por mala información, se registran en algún trabajo, los dan de alta en algún trabajo y ellos creen que pueden pagar todavía ese retroactivo que quedó ahí atrás, que lo pueden pagar en el momento que lo decidan. No, ese retroactivo solo se puede pagar antes de que usted se vuelva a dar de alta en cualquier esquema. Entonces, hay que saber, hay que tener toda esta información porque puede ser un error o un acierto. Puede acertar en haber escogido la modalidad correcta como modalidad 40, pero un error en haber determinado cómo lo va a hacer. Entonces, es muy importante. Otro, por ejemplo, en otro esquema, puede ser trabajador independiente. Otra modalidad de la que estamos hablando precisamente es incorporación voluntaria como trabajador independiente, modalidad 10, en donde hay que elegir, hay que saber elegir si esa es la que más nos conviene. En un momento dado, muchos de ustedes tienen la necesidad de recibir una atención médica por ustedes o por algún familiar directo como un hijo, una esposa, un esposo, y pues se registran en modalidad 40 que no tiene no brinda la atención médica, modalidad 40. No tiene esa atención, no se paga el seguro, ningún seguro médico dentro de modalidad 40. Entonces, aquí al analizar si usted tiene esa necesidad, pues la modalidad que le corresponde, la modalidad que le conviene, pues sería trabajador independiente, porque usted tiene esa necesidad de atención médica y si no tiene otra opción, porque puede ser que algún hijo, ¿verdad?, que ya trabaje, esté cotizando y lo pueda a usted dar de alta como beneficiario. Hay opciones, hay que analizarlas precisamente, pero si no se tienen ninguna de estas opciones y usted necesita esta atención médica, pues entonces puede ser que la opción, la modalidad que le convenga sea la modalidad de incorporación voluntaria como trabajador independiente, modalidad 10, porque ahí sí va a tener usted y sus beneficiarios la atención médica. Pero puede ser también que erróneamente se elija trabajador independiente,
teniendo las opciones y los requisitos para modalidad 40, si usted no requiere de atención médica y usted, en este caso, por desconocimiento, se registra en trabajador independiente, pagando más que lo que podría pagar en modalidad 40 con el mismo salario, pero pues por desconocimiento tal vez usted determine o le digan que hay que registrarse en trabajador independiente en modalidad 10 sin analizar su situación y sus objetivos y sus necesidades. Entonces, hay que analizar muy bien porque se pueden cometer estos errores. Si usted no requiere de atención médica, no le es necesaria en ese momento, puede y tiene los requisitos, cumple con los requisitos para registrarse en modalidad 40, pues le convendría más en modalidad 40 ya que va a pagar menos por el mismo salario. Entonces, hay que analizar precisamente todas estas ventajas y desventajas que cada una de estas modalidades nos puede dar y hay que determinar cuál es la que en particular le conviene más a usted para su situación y su caso único, ¿verdad? Todos los casos son únicos. Otra modalidad es la de trabajador del hogar. Si usted realiza actividades en este caso, pues de apoyo en limpieza, en cocina, en cuidado de algún integrante de una familia, que usted presta sus servicios en otro domicilio, en otra casa, ¿verdad? Que no sea la suya. Usted está realizando esta labor de trabajo del hogar y entonces puede usted optar por esta modalidad en donde va a tener a un empleador, que es la persona que la está empleando, y usted como empleado. Y está cumpliendo esas funciones de apoyo a un hogar. Entonces usted cumpliría muy bien con pues este registro de trabajo del hogar porque usted está desarrollando estas actividades. En ningún caso se trata de simular, ¿verdad? Aquí en estos casos, si usted está desempeñando esas actividades, hay requisitos que cumplir, pero usted muy bien puede registrarse en esta modalidad de trabajador del hogar y cumplir con los requisitos y registrarse para que usted logre el objetivo de su pensión. Seguir cotizando, sumando semanas, pues en estos casos dependiendo también del registro del salario con el que se registre, ¿verdad? Porque se puede registrar en este esquema de trabajador del hogar desde con un salario mínimo hasta un topado, que estamos hablando de 25 o más, que en este año el salario topado para cualquiera de estas tres modalidades que acabamos de mencionar, que es modalidad 40, modalidad 10 o trabajador del hogar, se permite registrarse desde con un salario mínimo hasta con un salario topado. Hay ciertas características muy particulares en ciertas situaciones, pero se puede usted registrar precisamente con estos salarios que sabemos que en este año el salario topado, el salario de 25 o más, es de 2.828.5 y que equivale a un pago mensual promedio de 11.477 pesos. Ese es el pago para un salario topado. Y el mínimo, bueno, en este caso depende, esto es en modalidad 40, ese costo en trabajador independiente es un poco más alto y en trabajador del hogar es también un poco más. Son diferentes los tres salarios, los tres pagos, los montos de pago que se realiza en cada una de estas modalidades, que ya lo hemos visto en otros temas, en otras pláticas. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de que es muy importante que usted elija la modalidad que le convenga, de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades y a sus objetivos. El que usted se equivoque en elegir cualquiera de estas modalidades puede significar pues un fracaso en su pensión, una pensión que no es la que usted quería lograr.
Entonces, es muy importante precisamente darle el enfoque y elegir correctamente cuál modalidad es la que más le conviene para que no se equivoquen y para que logren sus objetivos exitosamente, que es lograr la mejor pensión que cada uno pueda obtener. Ese es el objetivo de esta información. Por ejemplo, trabajador independiente, mencionamos en trabajador del hogar que si usted está teniendo esta actividad de auxiliar en el apoyo a otro hogar, ¿verdad? Con sus actividades, pues en el caso de trabajador independiente, si usted tiene una actividad independiente, es decir, que no tiene un patrón, entonces usted puede registrarse en este esquema teniendo cualquier actividad como profesionista, técnico, artesano, chofer, operador de máquina, mexicano en el extranjero, que le da la oportunidad a todos nuestros mexicanos que están en cualquier parte del mundo a poder registrarse en alguno de estos esquemas. Si tiene alguna de estas actividades, puede hacer este registro en este esquema como trabajador independiente, que ya sabemos que hay una reforma desde el año pasado en donde pues, nos habla precisamente incluso de o por cuenta propia, ¿no? En donde no se debe tener o no se tiene que tener una actividad particular para poder registrarse en este esquema. Entonces, hay que buscar y hay que analizar toda la información de cada uno de ustedes para determinar cuál es la modalidad que a ustedes más les conviene y que se haga el registro correcto. También esa es otra vertiente de este tema, porque hay que hacer también los registros correctos. Se han tenido muchos problemas porque a veces no hacen los registros correctos, no dan el seguimiento como lo vimos en algún otro tutorial. Hay que hacerlo, es muy importante. Bueno, pues espero de verdad que les sea de utilidad. A veces estos temas ya los vimos en otra plática, pero quiero en este caso enfatizar en algo en particular, como es la modalidad que usted va a elegir para el proceso de su pensión. Es determinante y es muy importante. Entonces, bueno, ese es el enfoque que quise darles muy particular a la modalidad que ustedes van a elegir dentro de su proceso de pensión. Les agradezco muchísimo su atención. De verdad que creo que les va a ser de mucha utilidad el que ustedes vean y escuchen estos temas y este tema en particular. Agradezco de verdad sus bendiciones, sus frases tan bonitas. Siempre lo digo, pero es que es cierto. Y cada tema, pues tenemos muchas frases tan bonitas que, bueno, el mexicano se especializa en tener palabras tan bonitas, en hacer las frases tan emocionales, y yo se los agradezco mucho porque recibimos muchas palabras bonitas, de verdad, de corazón, yo se los agradezco y de igual manera les mandamos muchas bendiciones a ustedes en donde estén. Sabemos que hay partes, ¿verdad?, en que están viviendo situaciones difíciles, muchos de nuestros mexicanos. Entonces, bueno, pues un abrazo, ¿verdad? Y una oración también, ¿verdad? Por todos ustedes que estén en alguna situación difícil, pues mucha fuerza. Pues siempre les voy a recomendar que si están en este proceso de pensión, se asesoren, realicen su planeación de pensión. Con mucho gusto nosotros le podemos hacer su planeación de pensión. En la parte inferior del tutorial aparecen los datos de contacto, que es el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, y nuestra página de Facebook. Entonces, nos pueden contactar por cualquiera de estos medios para alguna asesoría, que puede ser telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México. Con mucho gusto yo los atiendo en cualquiera de estas modalidades ahora nuestras en la que los podemos atender y asesorar. Directamente yo los atiendo con mucho gusto y me da mucho gusto conocerlos, aunque sea por voz,
por pantalla o presencial, ¿verdad? Nos da mucho gusto, nos tomamos fotos y bueno, pues estamos en contacto con ustedes precisamente para cualquiera de estas asesorías que requieran. Muchas gracias. Denle like si les gusta, compartan el video. Gracias por todas esas recomendaciones con familiares o con personas que conocen que hacen de nuestro canal. Muchas gracias porque recibimos muchas asesorías que nos solicitan de parte ya de, pues, siempre de recomendación, ¿verdad? Entonces eso nos da mucho gusto. Muchas gracias a todos ustedes que hemos estado años en este proceso dándole seguimiento precisamente pues a todo su camino de pensión. Ya tenemos a muchas personas que tenemos años porque pues iniciaron hace muchos años con este proceso. Hay otras personas que inician, hay otras personas que ya se pensionaron, muchas, y que bueno, pues nos agradecen y nosotros les agradecemos esa atención que tienen de informarnos, de decirnos ya me pensioné, ya estoy de verdad feliz, estoy contento. Nos da mucho gusto, de verdad. Entonces, pues queremos que sean muchos más los que se pensionen con nosotros, de todos lados de la República Mexicana y de tantos países del mundo en donde están nuestros mexicanos, como siempre lo comento, nuestros mexicanos en el extranjero. Pues muchísimas gracias por su atención y bueno, pues estamos en una próxima plática. Únicamente, como siempre, ¿verdad? Cerramos con algún tema, alguna reflexión. Hemos hablado o enfocado mucho precisamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues porque son el futuro. Todos somos importantes, los adultos, adultos mayores, pero creo que el futuro siempre está en las manos, pues, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hay que apoyarlos mucho. Como en la plática pasada hablamos de quererlos mucho y valorarlos. Hay que atenderlos, hay que cuidarlos. Hemos hablado también de ese cuidado que se debe tener y más a veces en tiempos, ¿verdad? Que son un poco más difíciles, en que pues hay más peligros en la calle. Entonces, bueno, hay que cuidar mucho a nuestros jóvenes, como ya lo habíamos comentado, pero de verdad que creo que es importante recalcar esto. Siempre hay que saber en dónde están nuestros jóvenes. Son muy dados a no querer decirnos a dónde van, ¿verdad? Nuestros niños pues los controlamos más porque pues nosotros, si no van con nosotros, no van a algún lado o van acompañados, pero a veces ya nuestros jóvenes pues ya no lo quieren hacer y es muy importante, pero no nada más los jóvenes, todas las personas. En la familia debemos de saber pues si van a salir, con quién van a salir y hacerles entender que no es por un control, por estarlos vigilando de ninguna manera, es porque los queremos y es porque queremos que estén cuidados y que estén siempre a salvo. Entonces es muy importante que sepamos cuando sale algún miembro de la familia a dónde va, por seguridad, porque tengamos esa información por cualquier situación. Si es un adulto mayor, pues puede tener algún accidente de una caída, de algo que no creemos que pueda pasar, pero que puede suceder. Si es un joven, pues podemos saber que a veces, pues a los lugares donde van, pues habrá gente, ¿verdad?, que pueda hacer un poco de cuidado o que no sabemos, tal vez con todas estas situaciones, pues de las bebidas o de alguna situación que se pueda presentar en algún evento, ¿verdad? Saber con quién está, con quién me puedo comunicar en un momento dado, de un amigo, alguien que conozcamos, tener esos datos de contacto, preguntarles si de verdad, jóvenes, es por su seguridad que deben de proporcionar pues esa información a su núcleo familiar, a sus papás, a sus hermanos, a las personas que estén, de las que ustedes estén rodeadas, para tener ese dato, ¿verdad? En un momento dado que se llegue a necesitar por alguna situación, es bueno que se tenga igual de todos, ¿verdad? De cualquier persona que salga de la casa, pues es un buen dato
o una buena dinámica, que se sepa en dónde está cada uno, incluso cuando salen de vacaciones, ¿verdad? Pues saber que se van a tal lado. Creo que una buena dinámica, como comenté, de seguridad para todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Hasta luego.